Listo. ¿Qué están haciendo ahí? Entonces están mostrando cómo cambia la velocidad a medida que cambio ¿qué? Que cambio el radio. Entonces, des en cuenta que cuando yo cambio el radio, mi velocidad angular va a cambiar, es decir, va a ir más rápido o más lenta mi cuerpo, o el cuerpo que estamos observando en este caso. Entonces, miren acá. Tenemos dos tipos de variables. A ver, nenes, otra vez. Profe, te escuchas lejos, lejos. Ya voy. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar. Hay dos tipos de variables. Están las variables independientes. Hay un micrófono por ahí, chicos, que está haciendo como interferencia. Entonces, hay variables independientes y hay variables dependientes. ¿Cuáles son las independientes? Las que yo varío. ¿Cuáles son las dependientes? El resultado que nos va a dar depende de yo cómo varíe mi variable independiente en este caso. Por ejemplo, si yo varío el radio, si yo cambio el radio, ¿qué me va a cambiar? Me va a cambiar la velocidad, me va a cambiar el periodo, me va a cambiar la frecuencia y la aceleración. Si yo cambio, esto se llama frecuencia angular. Acuérdense que la frecuencia angular es el número de radianes en un segundo. El número de radianes, recuerden que nosotros pasamos de ángulos a radianes. ¿Radianes en qué está dado? En pi. Entonces recuerden que, por ejemplo, 180 es pi medios, 90 grados, pi cuartos. Y una vuelta de 360 es una vuelta de pi. Mentiras. 2 pi. Mentiras. 180 es pi. Pi medios, 90. Y 360, 2 pi. Recuerden eso. Listo. Si yo cambio la frecuencia angular, también me va a cambiar la velocidad. Estas dos variables, si yo cambio alguna de estas dos variables, me va a cambiar la otra. Por eso se llaman dependientes, dependen del cambio de estas variables. Ahora vamos a mirar otra vez este experimento. Vamos otra vez desde el comienzo. Bueno, ¿y por qué se llama uniforme? Porque la velocidad es constante. Cuando yo empiezo a variar la velocidad, ya no se va a llamar uniforme. ¿Listo? Cuando la velocidad es constante, es un movimiento circular uniforme. Ahora, miren, acá comenzamos con un radio de 3 metros, en este caso. Miren la velocidad en cuánto está, en 4,71 metros por segundo. Miren, cambiamos el radio a 5. Aumentó la velocidad, ¿cierto? ¿O disminuyó? Aumentó. Aumentó la velocidad. Listo. Miren, a 7 metros. Aumenta a 11 metros por segundo la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un radio es más grande, la velocidad es menor o mayor. 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 Es mayor. Entonces, eso es el radio entre más crezca, la velocidad aumenta. La frecuencia angular, es decir, cuánto va a recorrer en un segundo. Al cambiarle la frecuencia angular, también va a cambiar la velocidad y la frecuencia de giro va a cambiar. Miren, estaba en 0.25, cambió a 0.5.
Póngale cuidado entonces, ahora. 3 pi medios. Ustedes en el cuaderno tienen escrito qué significa 3 pi medios. ¿Cuánto en ángulos es? ¿Cuánto en grados? Eh, 60 grados. 3 pi medios 3 pi medios son 60 grados. son 60 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a recorrer 60 grados por segundo. Esa es una frecuencia, la frecuencia angular. Y ahora nos va a cambiar a una frecuencia en hertz que cambia a 0,75. Van a mirar ustedes si disminuye la frecuencia, ¿qué pasa con la velocidad? Aumentó la frecuencia, ¿qué pasó con la velocidad? Voy a Disminuye devolver. la velocidad. Miren qué pasa con la velocidad si yo modifico la frecuencia angular. Esta es la W. Si aumenta W, ¿qué pasa con la velocidad angular? Si disminuye W, ¿qué pasa con la velocidad tangencial? Perdón, esta es la tangencial. La de la bolita es la tangencial. ¿Qué pasó? Señora, ¿Qué pasó ahí? ¿Vieron o no vieron? sí, señora, que aumentó la velocidad. ¿Qué pasó? Que aumentó la velocidad. ¿Y fue más despacio o más rápido? Más rápido. Más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya pasé de 60 grados en un segundo a 2 pi. ¿Cuánto es 2 pi? 360 grados. Exacto. Entonces yo necesito que me dé toda una vuelta en un segundo. Tengo que ir más rápido, ¿cierto? Señora. Señora, Pi medios. ¿Cuánto es pi medios? pi medios, pi medios, 90 grados. 90 grados. Listo. Entonces ahora dejaron que yo recorra 90 grados en un segundo y el radio va a ser 4, o sea, la distancia de mi bolita, de mi cuerpo, el cuerpo que yo estoy observando al centro de esa trayectoria. ¿Más claro lo que significa nuestra velocidad y nuestro movimiento circular? Sí, señora. Profe, Uniforme, aquí señor. cuando pasó a a un rat aumentó y al rato disminuyó y después volvió a aumentar. Cuando aumentan los radianes, se llaman radianes. Cuando ustedes miren rad, son radianes. Van aumentando la frecuencia angular, ¿qué quiere decir? Los radianes por segundo. Por eso yo se los paso a los ángulos para que quede un poquito más claro. Al aumentar los radianes por segundo, tiene que ir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer una distancia mayor en menos tiempo. O en el mismo tiempo, mejor dicho. Si yo tengo que recorrer en un segundo 1 kilómetro y en un segundo 1 metro, ¿quién tiene que ir más rápido? ¿Qué es que no te escuché, perdón? Si yo voy a recorrer, si hay 2 personas, en un segundo, la primera persona tiene que recorrer 1 kilómetro, o sea, 1000 metros. Y la segunda persona tiene que recorrer 1 metro. ¿Quién tiene que ir más rápido para que cumpla el segundo? Kilómetros, o sea, la primera persona. Exacto. Entonces es lo mismo con el circular. Si yo en un segundo quiero recorrer más distancia, tengo que ir mucho más rápido. Tengo que aumentar mi velocidad. ¿Quedó claro? ¿Quién quedó con dudas? Bueno, profesor, Ahora, ya que vimos velocidad, recordamos velocidad porque ustedes ya trabajaron velocidad. Recordamos frecuencia angular, recordamos frecuencias. Vamos a mirar
un término que se llama aceleración centrípeta. ¿Listo? Acuérdense que todos los cuerpos ejercen sobre ellos una fuerza que se llama aceleración. Ajá. Listo. Entonces vamos a ver otro videito donde nos explican, se ve algo borroso porque es viejito, pero ahí nos explican de qué se trata la aceleración centrípeta. Movimiento circular uniforme. ¿Ven ahí? Sí, profe. En el movimiento circular uniforme, la velocidad es perpendicular al radio vector y la aceleración es perpendicular al vector velocidad. ¿Cómo así que está diciendo esta señora? Entonces, vamos a buscar atención. Si ven claro, es que se ve súper mal, se ve súper borroso. ¿Sí ven ahí lo que está explicando ella? Sí, profe. Listo. Entonces, tengo acá el radio y la velocidad. La velocidad es perpendicular al radio. Siempre va a haber 90 grados entre el radio y la velocidad. Aquí nos muestran la velocidad centrípeta, que quiere y una aceleración. La aceleración también va siempre perpendicular a la velocidad. Entonces, va girando, la aceleración va cambiando de posición. Eso es lo que nos están mostrando acá. Al vector velocidad. Así pues, la aceleración tiene la dirección del radio vector, pero sentido opuesto. Entonces, la aceleración va hacia... Se juntan las dos velocidades, ¿no? No, señor, esta es una aceleración y esto es una velocidad. La aceleración es diferente, acuérdense, a velocidad. Miren, la velocidad es igual a ¿qué? A la distancia en cierto tiempo, de la distancia sobre tiempo. Pero, ¿cuál es el módulo de cada? Y eso lo recorre en cierto tiempo, que es mi periodo, ¿cierto? Entonces, ¿el periodo qué es? Acuérdense. Número de vueltas en un segundo. Entonces, ¿de acuerdo? Tenemos velocidad y tenemos periodo. Vector. ¿Qué ecuación nos resulta? Que la velocidad es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Y ahorita... V es igual a omega R. Y A es igual a omega V. Por lo tanto, A es igual a V al cuadrado dividido por R. Estas son las relaciones entre radio, velocidad y aceleración, encadenadas en el eterno baile del movimiento circular uniforme. Isaac Newton entendió que cualquier cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme está siendo acelerado permanentemente. Llamó aceleración centrípeta a esta aceleración. De acuerdo con la segunda ley de Newton, se requiere una fuerza para producir esa aceleración continua. En el caso de un cuerpo en órbita, dicha fuerza es la gravedad. El módulo del radio vector determina la fuerza gravitacional y esta fuerza entonces determina la aceleración. Pero el movimiento circular requiere esta relación entre radio, módulo de la velocidad, y aceleración centrípeta. Entonces, si un cuerpo comienza a moverse con la velocidad apropiada, el módulo de su velocidad permanece constante y el resultado es un movimiento circular uniforme. Sigue sonriendo. Hola, bienvenido. Es momento de... Y si lo que gira da siempre el mismo número de vueltas por segundo, las magnitudes físicas que intervienen en el movimiento, el vector velocidad tangencial o lineal
aceleración. Esto parece un contrasentido, ya que te preguntas aceleración centrípeta debido al cambio continuo de dirección del vector velocidad a lo largo de todo el movimiento. No la hay tangencial porque no varía el módulo de dicha velocidad. El vector aceleración centrípeta es perpendicular al vector velocidad y tiene la dirección del vector radial, pero en sentido opuesto. Para que un cuerpo cambie de dirección, constantemente debe actuar alguna fuerza sobre él. A la fuerza que ocasiona dicho cambio se la conoce como fuerza centrípeta, y al igual que la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro del movimiento circular. El vector velocidad angular es perpendicular al plano de la rotación y de magnitud constante. El vector apunta hacia arriba porque el sentido de rotación es antihorario. Recuerda que para calcular la aceleración centrípeta usaremos la fórmula. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y cómo? Bueno, que ya nos están hablando de fuerza centrípeta y todavía no hemos visto la fuerza centrípeta, aunque eso va a estar relacionado. Entonces, ¿qué quiere decir la aceleración? La aceleración centrípeta. Siempre va a haber una fuerza jalando, ¿cierto?, hacia el centro. Producida ¿por qué? Por la aceleración. ¿Y por qué es producida la aceleración? Porque tenemos un desplazamiento de una partícula, de un cuerpo, de un objeto que se está desplazando circularmente. Al hacerse ese desplazamiento se nos genera una velocidad. Esa velocidad es constante, por eso es movimiento circular uniforme. Recuerden siempre, siempre eso. ¿De qué va a variar la velocidad? Si yo varío el radio. Si yo no varío el radio, esa velocidad no me va a variar. De eso se trata la aceleración centrípeta. ¿Qué ecuaciones tenemos? Profe, o sea, se trata de variar el radio. El variar el radio o variar la frecuencia angular. ¿Cuál es la frecuencia angular? Es la distancia que yo recorro en un segundo. Entonces, si yo le digo, quiero que vaya más rápido, quiero que recorra 60 grados, o quiero que recorra 180 grados en un segundo, también va a variar. Van a escribir esta ecuación. Aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A la velocidad cuadrado sobre el radio. Listo. Eso. Pero entonces, ¿qué es todo ese montón de ecuaciones que nos mostraban ahorita que entraban y salían de un cerebro, de una cabeza? Yo las intentaba copiar, pero no podía. Sí, va muy rápido. Mira, todos esos videos yo se los voy a dejar a ustedes ahí en Classroom. En claro. No está aquí. En el movimiento circular uniforme, la velocidad es perpendicular al radio vector. Así pues, la aceleración. Pero Vamos a recordar. Van a escribir también ahí. Velocidad es igual a ¿qué? A distancia sobre tiempo. Para que lo tengan ahí clarito. ¿Aló? ¿No, señora? Ah, profe Marlene, ¿cómo está con la abuelita? Bien, profe. De oírla. Listo, chicos. Ahora, tenemos velocidad igual a distancia sobre el tiempo. ¿Qué más, profe? Sí, profe. Pero velocidad también es igual a esto. Van a copiar Juiciosa, porque- a esta fórmula. A 2pi sobre el periodo por el radio. Sí, ¿qué más, mi profe? Se me sé cómo ha estado. Bendito Dios. Vamos a apagar el micrófono que se está escuchando ahí Claro, sí, señora, sí, señora. a tu abuelo. Listo, chicos. Profe, espera un momentico. Un ratico me comunico con ella. ¿De qué se le ofrece, mi profe? Ya, es que no se te escuchaba nada. Profe, quedan 10 minutos. Digo, 9 minutos. Ah, Física ya acabamos, pero voy a robarle a matemáticas 5 minuticos para terminar física.
¿Listo? Ay, sí. Listo. Entonces, ya tenemos la velocidad. Tenemos dos ecuaciones de velocidad. Esta, 2pi sobre el periodo por el radio. Y lo que pasa es que ellos ahorita La ya están, distancia sobre la velocidad de le había por el comentado tiempo. ellos están en el problema del apartamento, pues entonces no sé, la verdad. Samuel, se está escuchando todo lo que dice tu abuelita. Mami, quisiera más Bueno, pasito. mi profe, sí señora, con Pero, mucho un gusto. momentico, un momentico, un momentico. Hágale. Vale, bueno. Ya. Quisiera hablar más pasito. Todo bien. Ahora van a escribir esto. W igual a 2pi sobre el periodo. Pues mi abuela manda a decir que qué pena. No, tranquilo. ¿Cómo van las otras personas? Yo solo escucho a Samuel y a Sara. María Camila. Sarita Rocha. Bien, profe. Encerrados. Pero en la clase, ¿cómo van? Ah, bien, profe, bien. Ah, bueno, ustedes están acompañados ahí. Mi abuelita se acaba de subir. Don Calderón, ¿está por ahí? Señor Calderón. No se me hayan dormido. María Camila, ¿cómo vas? Juan David, ¿cómo vas? Bien, profe. Listo. Entonces, por último van a escribir esta última ecuación. Velocidad es igual a ¿qué? A W por el radio. Ya en la otra clase aclaramos de qué se trata y hacemos ejercicios. Bueno, escribe por último esta ecuación. Velocidad igual a W por R. Ya. Mentiras, esa no es la última. La última va a ser la de aceleración. Esta van a escribir. ¿Ya escribieron? ¿Esa es la que tienen escritas? No. Ah, no, ustedes tienen escritas velocidad al cuadrado. Listo, profe. Listo. Sí, para la clase de matemáticas es por aquí, pero entonces ya acabamos esta parte de física y continuamos con matemáticas. Ahora van a escribir A igual a W por B. Profe, ¿qué significaría W? Perdón. W, mira arriba está. Ustedes ya lo escribieron. Es Ah. 2pi sobre T. T es el periodo. Aquí, ¿qué están haciendo? Están mostrando a qué equivale W en cuestión de velocidad sobre radio. W, escriban esta. W igual a B sobre R. Profe, que eso sería en caso que no estuviera el periodo. Exacto, sí, señor. Por eso les estoy dando todas esas ecuaciones para que la otra clase nosotros miramos por qué lado irnos y qué ecuación utilizar. Yo me pegué un susto cuando la profesora me llamó a mi gata. Listo. Ahora, ya teniendo esa ecuación,
Aquí que estamos mostrando, ¿cómo llegamos a la ecuación? De que aceleración es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, Profe, copiamos esta otra fórmula, A igual a... acabo de crear acá. Esta que se acabó de crear. Ah, ok. ¿Listo? Ahora, la ecuación final va a ser esta. Esta que está acá. Aceleración es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Esa es la fórmula cuando tenemos la velocidad para aceleración centrípeta. Esta de acá, cuando nos dan la frecuencia angular y la velocidad. Y así hacia atrás, las vamos a ir mirando la otra clase. La idea es que las tengan ahí. Más o menos se entendió de qué se trataba el movimiento circular, la aceleración y la fuerza. Sí, profe, todo entendido. Listo. Entonces recuerden que siempre hay una aceleración que jala las cosas hacia adentro. Por eso nosotros estamos orbitando alrededor del Sol, porque el Sol genera una gravedad muy grande, que es una aceleración, y nos llama a la Tierra, llama a los otros planetas. ¿Por qué hablaba de la masa? Porque también depende mucho de la masa. Creo que ustedes ya hicieron un trabajo sobre eso, sobre la fuerza gravitacional. Depende de la masa, los objetos se atraen o se alejan. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces voy a pausar la grabación. Igual ya casi se nos corta. Y volvemos a entrar. Profe, gracias por la clase. Bueno, con mucho gusto. Profe, muchas Y gracias. las entran con este mismo enlace, ¿vale? Ya nos